Estas cosas no tienen palabra luego. Pero bueno, finalmente, pues bienvenidos a todos. Nuevamente, pues acabamos de ver La sombra del vampiro, esta película de Elias Merhaish, con la cual, pues bueno, terminamos este seminario dedicado, como decíamos, al primer vampiro de la historia del cine, antes de la imagen clásica de Drácula que presentó Bela Lugosi. Pues existió Nosferatu en manos de Murnau. Y bueno, pues vimos ayer el Nosferatu de Herzog y pues pueden ver, si es que no lo han visto todavía, el Nosferatu de Robert Eggers aquí en Cinemanía. Y bueno, pues esto es una, como decíamos, es una fantasía lo que pasa aquí. Hay un subgénero en el cine que lo conocemos como el cine dentro del cine, ¿no? Películas que nos hablan de algunos momentos o del oficio de hacer cine. Por ejemplo, ahí podríamos tener en la parte del oficio de hacer cine, pues bueno, hay clásicos como La noche americana de François Truffaut, como El 8:30 de Federico Fellini, que va a estar en el ciclo de las favoritas de David Lynch por aquí en alguna de las semanas. Y en el otro lado, las películas que hablan de un momento específico de la historia del cine, pues bueno, hay una muy famosa que se llama Cantando bajo la lluvia, que nos habla de ese proceso traumático del cine mudo al cine sonoro. También me acuerdo ahorita de Buenos días Babilonia, de los hermanos Taviani, que era el rodaje de Intolerancia de David Griffith. O sea, sí hay varias películas que tocan ese tema, pero La sombra del vampiro pues toca un tema que, además de ser el rodaje de una película famosísima, tiene esta leyenda urbana de que a lo mejor Murnau contrató los servicios de un vampiro real para su película, ¿no? Ya les decía yo un poquito al principio de la sesión que todo esto lo inició un crítico de cine de origen griego que trabajaba en París en la revista Positive, que era fan de Murnau y que en algún momento puso en alguno de sus textos: no, lo de Max Schreck es una mentira. Realmente Murnau contrató los servicios de un vampiro, porque nadie sabe qué pasó con Max Schreck, nadie sabe nada, y seguramente ese personaje así fue contratado, como un vampiro real. Bueno, vamos a romperles el corazón un poquito en lo que vamos a platicar a continuación. Max Schreck sí existió, o sea, no era un vampiro, era un actor que, como Murnau y como muchos personajes importantes de la escena alemana de esa República de Weimar de entreguerras, estuvo relacionado con un actor, director y productor teatral importantísimo, que es la piedra angular del expresionismo alemán, que se llama Max Reinhardt. Max Reinhardt fue alguien que hizo una labor como la que aquí en México hizo Sekizano o Julio Castillo, o en Estados Unidos un Elia Kazan o alguien de ese estilo, ¿no? Revolucionar el teatro. Y el teatro alemán pues empieza a apostar por algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, teníamos a un Max Reinhardt realista, que también de repente hacía teatro fantástico y hacía ese tipo de cosas, e iba formando actores, directores, escenógrafos, gente de producción, producción de teatro, desde luego. Y también pues tenemos que el señor Max Schreck, que se va a incorporar a la troupe de Reinhardt, también trabajó con Bertolt Brecht. Es la época de Bertolt Brecht, ¿no? La ópera de los 3 centavos, Madre Coraje, todo ello. Entonces, bueno, lo que se dice de Max Schreck es que tenía una esposa, no se le conocen hijos, hasta donde los biógrafos han llegado. Sí era un tipo raro, era un tipo, en primera, bueno, que tenía una relación muy particular con Murnau. Los dos eran gente muy grande de estatura. Murnau y Max Schreck eran gente que medía 2,20 metros, ¿sí? Entonces eso ya te hace un personaje diferente en muchos sentidos, ¿no? Los alemanes son altos, pero este era muy alto. Y por otra parte se sabe que pues el hombre le gustaba deambular por los bosques, que no le gustaba platicar mucho con la gente, que de repente visitaba cementerios para relajarse. Entonces, bueno, por ahí puede que se haya colado la idea de que él era un vampiro, de que podía haber sido un vampiro. Bueno, finalmente Max Schreck falleció en 1936, trabajó en más de 40 películas y pues en varias películas coincidió con Murnau, con Fritz Lang, con Robert Wiene, con todos los directores del expresionismo alemán. O sea, Max Schreck sí existió.
¿sí? Y la película pues nos presenta ficcionados a muchos de los trabajadores más importantes del movimiento expresionista. Bueno, ahí ven a John Malkovich haciendo el papel de Friedrich Murnau, que bueno, aquí la película hay algo que nos gustó mucho desde aquellos años en que la vimos. Yo me acuerdo que esta fue la última película que fui a ver al Cinemark del CENART, que ahora es la Cineteca Nacional de las Artes, y yo no sabía si daba más miedo el cine o la película. No sé si se acuerdan que había salas del CENART que estaban hasta el fondo y que incluso llegaron a ver asaltos de grupitos de asaltantes que se metían y atracaban gente, y sobre todo si te metías a ver cine mexicano, donde generalmente éramos 3 personas, uno el proyeccionista y otros 2 que estaban acá. Entonces, bueno, esas salas se prestaban absolutamente para cualquier porquería, ¿no? Entonces me acuerdo que en una de esas salas estaba La Sombra del Vampiro, y sí, saliendo dije, yo no vuelvo aquí, hasta ahora que es la Cineteca de las Artes, ya tiene otro sentido, pero me acuerdo que la vi ahí. Entonces, bueno, algo que nos gustó mucho desde ese momento era ver cómo se hacía el cine en esos años del cine mudo, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí hubo toda una serie de historiadores que consultó la producción para que fuese lo más cercano posible a cómo se trabajaba en la época. Por ejemplo, las 2 cámaras que vieron ustedes que se están manipulando son cámaras con las que se pudo haber filmado Nosferatu, ¿sí? Cámaras de 35 milímetros que todavía funcionan con manivela. Los camarógrafos acababan con unos brazotes impresionantes porque tenían que estarle dando para que la película se imprimiera como debe de ser. Todavía no era las cámaras mecánicas. Sonido, pues faltan 6 años más o menos para que llegue el sonido. Ya, esta es una muy próxima versión a lo que se hacía. Los directores se vestían con batas como si fuesen doctores o empleados del Chopo, ¿no? Porque e incluso los directores no les decían Herr Director, sino les decían doctor. O sea, era una especie como de ciencia el cine, ¿no? Eso es muy interesante. Por eso cuando Murnau está en su sueño pacheco de morfina, que dice, oye, pero ¿por qué vas a hacer lo que quieres hacer? Por la ciencia, ¿no? O sea, todavía hay una línea muy frágil entre el arte y la ciencia para el cine, porque finalmente el cine, si esto es 1921, cuando vimos ahorita La Sombra del Vampiro, pues tienen apenas 26 años que existe el cine. Todavía se está filmando cine científico, todavía el arte de hacer que una película se imprima y se proyecte en movimiento es entre ciencia, magia, alquimia y lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, todavía estamos muy en los inicios del cine. Entonces sí, los directores y toda la gente de la producción andaba con sus batas, se ponían estos lentes como si fueran a detonar la bomba atómica, ¿no? Y empezaban a filmar, y bueno, pues ahí vieron ustedes estos implementos de las primeras luces. Ya hay claqueta para ese clac que finalmente en el sonido va a tener mucho más sentido, porque eso era lo que le indicaba al editor, ¡pac!, que ya terminaba, que había un corte. Aquí, pues bueno, la claqueta, el editor realmente tenía que jugarle un poco la imaginación para ver en qué momento la claqueta hacía esto y marcaba un corte y otro corte, ¿sí? Aquí el editor era Murnau, entonces bueno, también no había tanto problema, pero finalmente ahí hay una claqueta. Bueno, ven a Murnau, Malkovich lo hace muy bien, con una muy interesante personificación de un hombre muy complejo. Acuérdense que Murnau fue un niño adolescente homosexual muy evidente y muy seguro de sí mismo, que fue profundamente despreciado por su familia, que se tuvo que ir a una familia putativa en una comuna de artistas donde entre poetas, fotógrafos, pintores, él se acabó formando. Viene la Primera Guerra Mundial, él es aviador, le toca partirse la madre unas 7-8 veces y sobrevive sin ningún problema. Y luego, pues al entrar en el mundo del teatro con Max Reinhardt, es que viene luego la idea de poder hacer cine. Y finalmente sus películas, que no es una filmografía muy larga, pero su primera película es en 1919. La gran mayoría de las películas de Murnau están perdidas, o se conservan solamente algunos fragmentos. De lo que se consigue, bueno, de lo que se conoce, está El Castillo Vogelov, una película llamada Fantasma, que es más o menos anterior a Nosferatu. Obviamente Nosferatu,
El último de los hombres, que es una belleza que ojalá algún día, gracias Marianita, podamos proyectar aquí con ustedes. Fausto, que es la película más cara del cine alemán en su momento. El Tartufo, basada en Molière. Por ahí hay otra que se llama Las finanzas del Gran Duque, donde sale Max Schreck otra vez en un papel de reparto. Y luego viene la invitación para hacer cine en Estados Unidos, se lo lleva a la Fox. O sea, para que vean que Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu y Guillermo del Toro no fueron los primeros invitados a Hollywood. Murnau fue uno de los primeros. Y Murnau filma Amanecer, que es una de las obras maestras de la historia del cine. Se pelea con William Fox, Los Cuatro Diablos. Solamente hay un tipo que se jacta en Australia de tener la única copia que existe en el mundo completa de Los Cuatro Diablos, y obviamente no se la vende, pero ni a Dios Padre, ¿sí? Algún día se va a morir el güey, tendremos que ir por ella. Y City Girl, sí está, City Girl sí se consigue, y bueno, su última película que se llama Tabú, de 1931, que es una historia filmada con habitantes de las islas del sur en la Polinesia. Es como Moana, pero con actores, ¿no? Y sin sonido. Muy bonita película. Y bueno, ese mismo año del estreno de Tabú, Murnau se mata en un accidente automovilístico en Los Ángeles a los 42 años. Un dato muy siniestro es que en el 2015, bueno, él está enterrado, él está sepultado a las afueras de Berlín. Y en el 2015, pues a un grupo de chistosos se le hizo fácil profanar la tumba de Murnau y robarse el cráneo de Murnau. Cuando la policía alemana fue a investigar, finalmente encontraron restos de cera, de mota y de algunos otros elementos que parece que todo indica que fue una especie de misa negra, pero se robaron el cráneo de Murnau y hasta la fecha no lo han encontrado. Para que vean que los fans son a veces muy extremos en sus gustos, pero bueno, Murnau, o lo que queda de Murnau, está enterrado ahí en Berlín. Vieron a otros personajes importantes, por ejemplo el productor de la película, que aquí se muere, por el vampiro le rompe el cuello, Alvin Grau. Efectivamente, Alvin Grau era el fundador y principal socio de Prana Film, que era la empresa que contrata a Murnau para hacer una película esotérica, mística, mágica, musical, que era la idea de esta compañía productora, que nada más hizo una película, que es Nosferatu, porque cuando viene el pleito por los derechos de Drácula con Florence Stoker, este cuate se pone, se hace, ¿cómo se dice? Se declara en quiebra, y entonces Prana Film hizo una sola película que se quedó para la historia del cine, que es Nosferatu. Pero ahí está Alvin Grau, el escritor, que en un momento dado le dice a Murnau, a ver, ok, ¿te quieres chupar a alguien? Chúpate al escritor, porque finalmente la historia ya nos la sabemos. Henrik Gaalen, pues ahí lo vieron ustedes, es otro de los de lentes de batita. Él escribe el Golem, la primera versión del Golem, incluso él hace el papel del Golem, que es algo muy divertido en la película. Entonces está Henrik Gaalen, que escribe otras películas importantes del expresionismo, y efectivamente la película tuvo dos fotógrafos, pero no porque uno se lo chupara el vampiro y luego llegara el reemplazo, no. Como suele suceder, y más con un carácter como el de Murnau, no se llevó con el primer fotógrafo, lo despidió en cuanto hicieron las escenas de interiores y se fue a filmar con un cuate suyo. Ya se conocían desde la Primera Guerra Mundial, los dos habían sido aviadores. Era igual de loco, o sea, sí era el Maverick de Top Gun en la Primera Guerra Mundial. Se llamaba Fritz Arno Wagner. Y pues bueno, aquí también el vampiro le rompe el cuello. No, Fritz Arno Wagner tuvo una larguísima carrera. Primero en Alemania, él es el fotógrafo del Último de los Hombres. Se hizo muy amigo de Karl Freund y entre los dos fotografiaron Metrópolis. Luego vino el exilio de la mayoría de los artistas del expresionismo alemán cuando llegan los nazis, y Fritz Arno Wagner se va a Estados Unidos, termina su carrera de regreso en Alemania en los 50, y sí, así como lo vieron, aquí escogieron a un actor guapetón, en aquel momento era guapetón, se llamaba Cary Elwes,
que ya había salido en el Drácula de Bram Stoker y que pues así era, o sea, si ustedes ven fotos de Fritz Arno Wagner, era un cuate muy bien plantado, un alemán muy guapo, aviador, ladies man, era un Casanova de primera y uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine. Entonces, aquí la película va jugando con esas figuras auténticas. Greta Schroeder, que bueno, pues no se sabe mucho de ella, la actriz a la que se come el vampiro. Pues bueno, finalmente el asunto de la morfina y esos asuntos eran algo diferente a como nosotros lo podemos ver en la perspectiva actual. Acuérdense que antes de 1950 la mitad de la población del mundo tenía sífilis. Pues esa era la realidad. O sea, era como dicen en el Drácula de Coppola, la sifilización, ¿no? Entonces, pues sí, la gran mayoría del mundo tenía sífilis. La gran mayoría del mundo que tenía acceso eran adictos a la morfina. O sea, inyectarte morfina era algo absolutamente normal. Además, consideren que en Europa la morfina se conseguía en todos lados después de la Primera Guerra Mundial, porque había un montón de personas lastimadas, heridas físicamente, que tenían que meterse morfina para el dolor. No existían todos los demás analgésicos de los que ahora disfrutamos, no. Entonces la morfina, pues sí, te calmaba el dolor, pero te hacía adicto. Por ahí se convirtió en adicto, por ejemplo, Bela Lugosi, nuestro Drácula maravilloso, ¿no? Entonces, aquí la morfina, vean cómo la presenta el director, la presenta como algo nada pecaminoso, ni mucho menos. O sea, meterte morfina en 1921 en Alemania era algo que podías hacer todos los días, sin ningún problema, ¿no? Ahora, pues bueno, también hay otro asunto. El director es un director muy interesante. Es un director que solamente ha filmado 4 o 5 películas a lo largo de 30 años de carrera o un poquito más. O sea, no es alguien que haga cine por maquila ni mucho menos. Se llama Elias Merhige, bueno, es E. Elias Merhige. El E es de Eddie, se llama Edward, ¿no? Y de hecho la película tuvo que tener un cambio de rol muy interesante. Me estoy guardando a Willem Dafoe hasta ahorita, pero la película se llamaba Burned to the Light, o sea, quemado en la luz, como el fenómeno del cine, que es algo que se quema en una película, en una pantalla. Y que cuando le dieron el guión a Willem Dafoe, dijo, ¿quién es Ed? Dice, ¿cómo que quién es Ed? Dice, es que es Burn Ed to the Light. Le escribieron mal su copia del guión y entonces el guión traducido era quemen a Ed en la luz, ¿no? Entonces, ¿quién es Ed? O sea, ¿por qué van a quemar a Ed? No, es Burn to the Light, ¿no? Entonces, ya le cambiaron todo y le pusieron la sombra del vampiro y nos quitamos de problemas, ¿no? Entonces, la película muestra toda esta manufactura y toda esta aventura de cómo se hacía cine en aquellos años, pero hay un tema muy sensible, y cierro primero a Murnau antes de entrar al vampiro, que es también la ética de los cineastas. Es decir, como todo oficio en el mundo hay una ética profesional, que cuando un muchacho o una muchacha salen de la escuela de cine tienen que leer un juramento como los abogados, los doctores o lo que sea, para que tengan muy claro qué van a hacer con su profesión de directores de cine. El no propagar mensajes que inquieten o que disturben el orden público, el que finalmente hay un grado hasta donde puedes llegar como director de cine. Y bueno, sabemos de miles de anécdotas de directores de cine que se les pasa la mano y que a veces pues cometen cosas tremendas, ¿no? O sea, esto que hace Murnau obviamente es una elegía en la cabeza del guionista y del director maravillosa, de este director que no deja de filmar, aunque está viendo la masacre que está ocurriendo enfrente de su cámara, está pidiendo un asistente de foto cuando ya no hay nadie vivo en el set, la actriz está muriendo, el vampiro está a punto de morirse, ¿no? Allí tiene a su productor y a su fotógrafo con el cuello roto y él sigue filmando hasta que dice, ya la tenemos, corte, ¿no? Sí, pero el problema es lo que viene después. O sea, hay muchos directores y de verdad hay casos tremendos de directores que abusan de su poder, que directores que se cruzan una línea de lo humano y del respeto y que, bueno, en la pantalla consiguen cosas increíbles, pero cuando te enteras cómo se hicieron, dices, híjole, ¿no? El propio Herzog ayer, en la del Nosferatu, hizo una barbaridad, que bueno, por eso nació PETA y por eso se cuidan tanto ahora los derechos de los animales en las películas. Si ustedes se fijaron ayer en las ratas del Nosferatu, son unas ratas bien comidas, bien gorditas, ¿no?
porque son ratas de laboratorio, las pidió por correo para que le llegaran ahí a la ciudad donde estaban filmando en Holanda, pero le llegan blancas y él las había pedido negras. Entonces, ¿qué hicieron? Pintar a las así como ¿se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas cuando está el árbol y no, pues dijo la reina que las rosas eran rojas, ¡pum! Y las pintan de rojo, ¿no? Ah, ya son rojas y eran blancas. No, pues las ratas las acabaron pintando. Si ustedes se dan cuenta, de repente hay ratas blancas, ratas medio grises, ratas negras, pues no les agarró el tinte. Y el tinte las mató a muchas de ellas. Y luego, como pues en un rodaje las condiciones son muy complicadas y más en locación, de repente las ratas se empezaron a enojar entre ellas y se empezaron a matar entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, Herzog pidió algo así como 4,000 ratas, más de la mitad se le murieron, entre que se mataron, entre que se murieron de hambre, entre que se intoxicaron con la pintura que les metieron. Entonces, bueno, eso obviamente ha generado que ahora, como le pasó a Guillermo del Toro en Mimic, pues tenían unas cucarachas africanas perfectamente bien contadas y de pronto uno de los actores pisa una, pues porque estaban corriendo ahí los animales, pisa una y bueno, la multa fue verdaderamente monstruosa, ¿no? Y ahora si tú en un festival presentas una película donde hay un animal herido en pantalla, que lo maten, que lo descuarticen, ¿se acuerdan de Apocalypse Now? La reza al final, cuando la escena final. Bueno, eso por ejemplo, Coppola en 79, Coppola tuvo que presentar la documentación de que su esposa Eleanor, mientras andaban todos pachecos filmando Apocalypse Now, la esposa Eleanor, que en paz descanse, filma un ritual de los indios, lo que sea, allá en Filipinas, que efectivamente destazan viva una res como un rito de fertilidad. Entonces Coppola ve las imágenes que filmó Eleanor y le dijo, hoy están padrísimas, ¿por qué no hacemos un montaje paralelo cuando Martin Sheen va y mata a Brando, al coronel Kurtz? Entonces ustedes ven ahí con la música de The End de los Doors, no, pues es una belleza. Sí, pero una cosa se filmó por un lado, otra por el otro, y cuando Coppola las pegó, en Cannes le dijeron, ¿y la res la mataron los nativos o la mandaron matar ustedes? No, pues ese es un ritual, lo filmó mi esposa y así, y finalmente pudo pasar la película. Entonces, bueno, los directores hasta dónde han llegado o dónde pueden llegar para conseguir lo que quieren. Yo conozco, y no vamos a decir nombres porque no los vamos a decir, pero directores que de repente en los estudios Churubusco, de una tramoya, les caía una lata de 5,000. Ay, perdón, señor, ¿no? Pero les había estado gritando hora y media atrás. Una actriz también muy conocida que me ha comentado, dice, con este director hice el mejor papel, el mejor personaje de mi vida, pero no quiero volver a verlo, porque para lograr eso me insultó, casi me pega, me gritó, y sí, yo estoy en pantalla increíble, pero todo el peso que tuve que llevar para hacer eso, y sí, me gané el Ariel y lo que ustedes quieran, pero no vale la pena, ¿no? O directores que de plano han sido acusados de crueldad en el set. También hay enorme cantidad de ellos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es la línea? Y creo que eso es un tema muy padre que toca La sombra del vampiro. Ahora el vampiro, no hemos hablado de Willem Dafoe. Bueno, en primera, Willem Dafoe no estaba en la película. Nicolas Cage iba a hacer el papel de Nosferatu. Bendito Dios que no fue, porque no le iba a dar, no por mal, no que sea mal actor, no le iba a dar el personaje, porque Willem Dafoe tiene una cara que, sin maquillaje, Willem Dafoe da pavor, da pánico. Y vieran que es tan simpático en la vida real, es tan simpático. Un día nos cayó en Cineteca cuando Anticristo, de Lars von Trier, y que va llegando Willem Dafoe, no le avisó a nadie. Llegó, la gente hasta como que decía, pues es cosplay o qué, ¿no? Concurso de dobles. No, era Willem Dafoe y estaba feliz y se tomó foto con todo el mundo y todo. Es simpatiquísimo, pero bueno, aquí lo ven cuando ya tiene a Greta en la cama. No, bueno, las caras y todo eso. Estos son personajes que luego sirven de casting. Apréndanse eso. Por ejemplo, en el Nosferatu de Robert Eggers, acuérdense que Bill Skarsgård hizo en las dos y en la que viene el papel del payaso Pennywise de It. Pues eso lo vio Robert Eggers y le dijo, tú vas a ser mi Nosferatu, si tú hiciste ese payaso, porque además acuérdense que para la sonrisa del payaso no usó maquillaje, es su sonrisa.
¿sí? Entonces, bueno, Eggers le dijo, maestro, ¿tú eres Nosferatu o eres Nosferatu? Aquí, pues bueno, Willem Dafoe, que siempre anda con un pie en Hollywood y otro en el cine independiente, pues esta película le hizo un gran favor para su carrera en términos económicos, porque Sam Raimi le habló y le dijo, maestro, voy a ser Spider-Man y tú tienes que ser el Duende Verde. O sea, ya hiciste el casting con ese vampiro que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, Willem Dafoe, ¿qué hace? En primera, pues tiene un peso iconográfico fuerte, porque tiene a Kinski y tiene a Max Schreck, y obviamente de los dos nos acordamos perfectamente bien. Entonces, pues bueno, ahí ¿qué hace Willem Dafoe? Hacer un personaje que se salga de esa iconografía que ya tenemos tan clara, ¿no? O sea, aprovecha muy bien su rostro, cómo pone las manitas así como los vampiros cuando se duermen, que le hacen así, todo el tiempo las manitas así. El asunto de las uñas, que todo el tiempo las está raspando como si fuera el manos de tijera, ¿no? Así, ¿no? Y hace así, de repente se le acerca así. El rostro, cómo también jugar con la pantomima. O sea, Willem Dafoe es uno de los grandes actores de este planeta. Y en este personaje, que además es un personaje obviamente muy sentido para Robert Eggers, para Merheim, porque es un personaje que está cargando también con todo lo que habíamos visto en las otras películas, ¿no? Ese dolor de la inmortalidad, esa escena que es verdaderamente gloriosa, donde hace su crítica literaria del libro de Bram Stoker, o sea, un vampiro que ya leyó Drácula y que dice, no, la verdad me parece un libro malísimo, que no sé qué. No, esa escena es maravillosa. Le dice el productor, oye, ¿has leído a Platón? No, lo he leído, lo conocí, ¿no? O sea, ¿cómo te convertiste en vampiro? No me acuerdo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Un vampiro te tiene que acordar. Pues yo me acuerdo que fue una mujer, ¿no? Nada, es lo único que dice. O sea, es un personaje patético, es un monstruo que está trabajando por hambre, es un monstruo que también está tratando de lidiar con su soledad y que, bueno, pues en este caso es manipulado por un director de cine, otra vez la cuestión de la manipulación del artista para lograr algo que finalmente le va a acabar costando la vida, aunque lo libera también de la inmortalidad. Es un doble sentido ahí muy interesante. Entonces, La Sombra del Vampiro ganó muchísimos premios en su momento. Willem Dafoe recibió más de 18 premios de actor de reparto entre nominaciones y premios ya así caídos. En el Oscar estuvo nominado, le ganó Benicio del Toro por Traffic, que también está muy bien. Pero bueno, pues creo que este era un personaje muy para Willem Dafoe. Y bueno, la carrera de Elias Merheim ya no ha continuado en cine. Hace cuestiones de videoclip, videoarte. Ha dirigido muchos videoclips de Marilyn Manson, por ejemplo. Tiene una película de culto que filmó a finales de los 80 en video digital de los 80 que se llama Begotten, que algunas veces se ha proyectado en Cineteca y en algunos otros lugares, casi siempre con música de rock pesado, porque la película es una serie de imágenes filmadas grabadas en video y luego manipuladas para que se vean así como si les hubiera pasado una llanta encima. Esa es la sensación que deja la película. Y bueno, es una película como muy Robert Eggers en algunos momentos del Faro, ¿no? O sea, de pronto hay cosas mitológicas, hay una diosa que pare a un dios y luego ese dios pare a la humanidad y luego la humanidad se destruye entre ella, pero todo el tiempo estamos con imágenes que casi no se alcanzan a distinguir y que logran causar una inquietud muy grande. Bueno, son 72 minutos de una película experimental, muy experimental. Y también dentro de lo de Murnau, recientemente hay un documental. Se hizo en 2022, es una especie de videoarte sobre el robo del cráneo de Murnau de su tumba, que por ahí se lo van a encontrar en YouTube si le ponen así, y que está bastante interesante también porque, bueno, finalmente se trata de rendirle un homenaje al maestro y de decirle, híjole, pues tus fans de repente son medio estrictos, ¿no? Con las cosas. Entonces, bueno, pues eso es La Sombra del Vampiro. Con esto terminamos este seminario de tres sesiones que tuvimos. Si no han visto Nosferatu de Robert Eggers, aquí se está proyectando en Cinemanía, no se la pierdan. Y pues si tienen algún comentario, adelante, sí. Yo como siempre. Adelante, bien. Yo ya la había visto, la película, sí había visto las otras, el 22, esta y
la actual, 79 y actual. En esta yo noté dos cosas, a lo mejor lo que dices que es una leyenda urbana, lo que decías de Max Schreck, que yo había leído que el señor siempre andaba caracterizado y no comía con nadie, que los veía de lejos y se sentaba y nada más se les quedaba viendo como en la película y todo ahí. Yo creo que de ahí creció lo de un poquito también el mito, ¿no? Y yo le encontré un parecido ahora también con otra, no es leyenda, creo que sí es la verdad, de lo que pasaba con Herzog y Kinski. Que se peleaban aquí, que tienen uno así como que se están reclamando de que pues si no participo, no, pues es que tú eres mi estrella y no necesito. Y eso pasaba con Kinski y Herzog, que se peleaban mucho. Eso fue lo que yo le vi como también que agarró yo creo que una idea de que mira, jálale de aquí de lo que pasó en la para hacer un poquito esta historia, ¿no? Y como un dato, el último, pues también sale aquí otro que sale en una película también de vampiros, que es Udo Kier. Udo Kier, sale en la de Sangre para Drácula, que sale como vampiro, si no la han visto también es una... Blood for Dracula. Ajá, sí, claro. También es una película con un poquito tintes eróticos, la pueden ver, y también es un actor que hace unos papelazos también cuando uno lo ve. Dice, más o menos contemporáneo de Kinski, un poquito más joven que Kinski. Más joven. Udo Kier, también sale con Lars von Trier, en alguna de las películas de Lars von Trier. Yo lo he visto con Dario Argento. También Dario Argento, sí. Udo Kier se llama. Sí, volvemos a la cuestión de la manipulación, o sea, los directores cuando van planeando cómo van a trabajar con sus actores, crean diferentes estrategias. Por ejemplo, si tus actores tienen que ser cuates del alma en la película. Yo me acuerdo mucho, Fernando Sariñana nos contaba, cuando yo estaba en la escuela de cine, cuando hizo Hasta Morir, ¿se acuerdan? Con Demián Bichir y Juan Manuel Bernal, qué jóvenes éramos, ¿verdad? Hace 30 años. Y entonces, pues los dos son cuates del alma, el Cholo y este chavo banda de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hizo? Antes de la película se los llevó 2 meses diario al gym, todos los días. Y entonces, pues los dejaba solos y ellos en el gym pues iban platicando. Entonces, para cuando ya llegas al rodaje, pues ya los dos son brothers, ya son compas. No los vas a aventar así en frío, ¿no? Hay directores que si tienen una historia de amor, la van filmando de manera un poco cronológica, que en el cine casi no se hace, por costos y por producción, pero lo filmas de manera cronológica para que tus actores se vayan literalmente enamorando y para cuando lleguen a los momentos románticos, pues haya una química, haya una chispa entre ellos, ¿no? Ya si son casados y se avientan, ya es bronca de ellos. Pues eso ya, la ficción y la realidad son cosas muy diferentes, ¿no? Pero eso es importante. También cuando hay personajes como estos, como vampiros, monstruos, así, generalmente al actor que interpreta a ese personaje lo apartas del reparto. Y hay actores que dicen, no, yo me necesito caracterizar para sentirme como el personaje. Por ejemplo, el maestro Felipe Casals en Canoa nos contaba de Enrique Lucero, que hace el papel del sacerdote, y que no se sentía a gusto con la sotana y con eso así en frío, ¿no? Y que le dijo a Casals, oye, pues déjame salir tantito a caminar, a ver cómo me siento. Y salió ahí en Santa Rita, Atahualpan, que fue donde filmaron Canoa. Cuando regresa muy contento y le dice a Casals, ¿todo bien? Dice, sí, ya confesé como a 4, dice, así que ya estoy, ¿no? Ya estoy. Entonces sí, generalmente a estos personajes los apartas y le dices al actor, no te acerques, mantente alejado, porque cuando tú aparezcas tienes que dar esa sensación de sorpresa, ¿no? Y sí, pues hay, por ejemplo, la gente que ha trabajado con Robert De Niro o con Jack Nicholson cuando hacen de locos, pues pobres de ellos, porque desde que llegan al set, llegan y empiezan a patear botes de basura y ya están como calientitos para cuando Scorsese o Kubrick les hable, ya entres convertido en lo que tengas que convertirte, ¿no? O sea, imagínense Robert De Niro en Cabo de Miedo. También en Cabo de Miedo Scorsese lo mantuvo aparte de los demás actores para que no tuvieran casi contacto con él y que sintieran muy agresivo cuando él se acercara con ellos, ¿no? Si está todo el mundo de compas comiendo juntos, pues pierdes a menos que sea en un tono más de farsa, ¿no? Por ejemplo, el Robert Englund, que hace el papel de Freddy Krueger,
pues sabe que puede comer con todo el mundo, porque pues las películas de Freddy Krueger son de farsa de terror, son de risa casi, ¿no? No estamos hablando de algo en serio. El cuate que hizo el papel del enmascarado en Halloween estaba comiendo con todos, nada más que no sabían que él era el de la máscara, ¿no? Entonces ya de repente lo veían y qué húbole. Entonces son técnicas que los directores van planteando. Aquí, pues bueno, en primera lo tiene enganchado porque le va a dar a la actriz que se quiere comer, ¿no? Y a todos los demás los va manipulando, y finalmente los directores de cine son eso, son manipuladores, son gente que te manipulan a ti como espectador cuando la película llega a la pantalla, pero a los actores, al fotógrafo, al asistente de producción, también hay toda una manipulación. De decir, por ejemplo, esto se usaba en el cine mudo, eso es real. Está la escena corriendo y estaba el director diciendo, y entonces ahora lo miras y ves el contrato y ves que el contrato te conviene. Así le hacían porque no había sonido, ¿sí? Y entonces pues los actores, que además eran bastante malitos, la mayoría, ¿no? Eran demasiado de pantomima y demasiados exagerados, pues ellos les iban dando como ese pie. Ya cuando entró el sonido ya no se pudo, ¿sí? Ya no puedes estarte metiendo a menos que la toma no tenga audio y que tu actor no entienda nada, ¿no? Que no haya leído el personaje. A ver, tienes que tomar esta botella, ¿no? Pues el actor ya sabe que tiene que tomar la botella, ¿no? Pero es muy padre, o sea, es de las películas que nos hacen conscientes cuál es la labor de un director de cine y hasta dónde un director de cine tiene que llegar. Esa cuestión ética es bien delicada, porque trabajas con emociones, trabajas con personas, con seres humanos que sienten. Y de pronto hay directores que se les pasa la tuerca y tú ves el efecto en pantalla y dices, no hombre, qué actuación, y al actor le dan el Oscar, a la actriz le dan el Oscar, pero detrás hay una historia ahí que mucha gente se calla y otra gente dice, chiras pelas, ¿no? O sea, yo no vuelvo a trabajar. Hay mucha gente, y es muy feo en el ambiente del cine, cuando oyes de alguien que dicen, yo sé que es un genio, yo sé que es el mejor cineasta de este país, pero no quiero volver a trabajar con él. Es estresante, mantiene a su equipo aterrorizado, y pues no, la verdad no, ¿sí? Entonces bueno, pues cada quien, ahí sí cada quien. Yo cuando he estado, y ese sí lo puedo decir porque era un gran ser humano, Jaime Humberto Hermosillo. A Jaime me tocó verlo trabajar en 2 o 3 películas de las que hizo en digital, yo salgo por ahí en 2 también, porque nos convencía de ser actores en sus películas. Ni un solo grito. Y estábamos tratando con uno de los más importantes directores de este país, el director de La Pasión según Berenice, el director de La Tarea, o sea, Jaime, ni un solo grito, simplemente daba indicaciones, esto se hace, cámara, silencio, vámonos. Por ahí de repente alguien empezó a echar medio relajo, porque pues eso pasa cuando no trabajas con actores profesionales, pues de repente alguien se pone a platicar y simplemente Jaime decía, silencio por favor, otra vez, y así. Y hay directores que, me lleva la que no sé qué, ¿no? Pati Reyes Espíndola alguna vez platicó de esos casos donde el director está, pero Patricia con una chica. Entonces, a ver, no me está gritando a mí, le está gritando al personaje, ¿no? Entonces, a ver, personaje, sal, porque el señor director ya se enojó, ya se molestó, ya se calentó y ya hay que salir. Y entonces ahí va doña Pati, ¿no? Entonces, bueno, son maneras de trabajar y eso es muy importante porque sí, está muy padre trabajar y hacer cine, pero también está padre que te traten como ser humano y dignamente en el cine y en cualquier lado, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. A mí me llama muchísimo la atención el relativismo axiológico, ¿no? Y su evolución en el cine. También, sí. Yo creo que también puede ser muy relativo a la estética, ¿no? Y la dupla de los valores, sí, con la estética. A veces algo grotesco era algo malo, ¿no? En esas épocas no había más. Y algo bello era algo divino, ¿no? Claro. Y lo sublime no se diga. Pero creo que se ha perdido mucho eso, ¿no? Desde la entrevista con el vampiro, o bueno, también en la cultura judio-cristiana, a Satanás se le describe como un ser bello, ¿no? Bellísimo. Luzbel. Ajá. Luzbel. Y
también a la Virgen, ¿no? Se le describe como pues, de una gran belleza en todas sus imágenes. Entonces, sí. Ahí no sé en dónde se ha dado la confusión, no ha habido islas del pensamiento, ¿no? De la concepción humana donde está directamente ligado lo bello y lo sublime a lo bueno, a la bondad y lo malo, lo feo y lo grotesco Pues son cánones. Son cánones. Aquí, por ejemplo, nos estamos topando con un director que estaba fascinado siempre por la maldad. O sea, si tú ves 4 o 5 películas de Murnau, los villanos son los que realmente sostienen la película. Hooter y Ellen y Van Helsing y todo valen madre. O sea, todo el mundo quiere que salga otra vez Nosferatu, ¿sí? En Fausto, cuando sale el Mefistófeles de ¿cómo se llama? De Emil Jannings, la película revienta de una forma espectacular, ¿no? Pero porque al director le fascina la maldad. En Amanecer, por ejemplo, la vampiresa que seduce al marido para que mate a la mujer es verdaderamente fascinante. Entonces a Murnau le encantaba eso de la atracción de la maldad y también esta atracción por lo sobrenatural. Era muy dado a sesiones de espiritismo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Murnau también es de los directores que al cambiar ese canon, le abre el paso a muchos otros directores contemporáneos, por ejemplo, donde encontramos que la figura del monstruo es la figura central de una película. Y estoy hablando de David Lynch, Tim Burton o Guillermo del Toro. O sea, Hellboy es un monstruo, es un demonio, ¿no? Pero es el héroe de la película. El monstruo de la forma del agua acaba demostrando que los personajes alrededor suyo también son monstruos, como los ve la sociedad, son monstruosos. Un homosexual, una afroamericana y una discapacitada, ¿sí? Tim Burton, el joven manos de tijera, que es un chavito adolescente que no puede estar en contacto con él mismo y que cuando quiere acercarse a alguien los hiere a los demás, ¿sí? Entonces ya la noción de lo monstruoso ya se transformó afortunadamente, también porque estamos en un mundo que está apostando por la inclusión, por la diversidad, aunque el presidente Trump reconozca solamente 2 géneros, ¿verdad? Pero esa es su bronca y pues sí, pero no, o sea, nos estamos regresando a The Dark Ages, ¿no? Pero bueno, entonces ha cambiado el canon y Murnau fue de esos primeros directores donde la maldad es verdaderamente atractiva, pero era una cuestión personal. También porque él se había sentido marginado a lo largo de su vida por esta homosexualidad que él hizo muy evidente desde muy chico y que le costó la separación de su familia y el ser considerado también alguien aparte. Vieron que al principio, cuando Murnau se va y se mete al cabaret, que el cabaret en la República de Weimar es un medio importantísimo culturalmente hablando. Bueno, ahí está Cabaret, ¿no? La película de Bob Fosse. Un personaje dice, mira, ya se va por una dama, dice, o por un hombre, porque todo el mundo sabía que Murnau aparentemente había una bisexualidad, pero era mucho más cargado hacia la homosexualidad, ¿no? Ya se ha investigado muchísimo más, y en esa República de Weimar no había bronca. O sea, la República de Weimar es una especie de burbuja. Y aguas cuando lleguen los nazis, porque todo eso se va a tener que venir abajo. Y o te vuelves heterosexual y te vuelves de closet, o de plano te largas de Alemania, porque te aplican el artículo 175 y no es nada más cárcel, te mandamos al campo de concentración. Y les va de horror, ¿no? Entonces, son cambios de cánones, más bien, ¿no? Sí. No, nada más para contar que también está La Bella y la Bestia de Cocteau. Exactamente, sí. Y a la vez es una obra política. Claro. Donde ahí tenemos la línea entre realidad y ficción, padrísima. Cocteau, esa es otra maravilla, La Bella y la Bestia. Sí. Al principio, cuando empieza la película, hay unas imágenes que a mí me parece que eso lo hace muy artístico a la película. Al principio salen unos murales. En los créditos. Pero ¿qué son esas imágenes? Eso a mí me gusta porque lo hace como muy artística a la película. Y luego los diálogos que tienen entre el vampiro y el director. Eso me recuerda también cuando hay un audio en
Cultura UNAM, Descarga Cultura UNAM, que habla sobre esta Mary Shelley, cómo habla con el monstruo. Con Frankenstein. El retrato de la... algo así, sí. El retrato de la muchacha. Entonces, esos diálogos me recuerdan a esos audios. Pero bueno, la pregunta es, esas imágenes que representan. Esas imágenes tienen sentido porque cuando él está en su viaje de opio, que se metió la morfina, le dice, ¿dónde encontraste a este vampiro? Dice, en un libro. Dice, y luego ahí, en la cueva, donde lo viste. Ese es el libro que ve Murnau. O sea, si tú te das cuenta, nada más que si se ve en una pantalla mucho más oscura, se ve mucho mejor. Hay estas ilustraciones medio Art Nouveau, y de pronto aparece la figura de vampiros y aparecen como hombres lobo. Entonces la película va creando desde los créditos estéticamente como el colchón, como el marco donde vamos a estar en la sombra del vampiro. O sea, Elías Merhais es una película de 95 minutos. No tiene el tiempo de decirte, la era de las vanguardias, no sé qué. Entonces, con estas imágenes de los créditos que además pasan despacito, con una música muy tenue, te va dando el marco y ya te avienta directo a la película. Ya no hay más referencias a eso más que lo que dice Murnau, pero son esos libros que hablaban, como el libro que le dan al personaje en la posada antes de que suba al castillo, hablaban de todas esas mitologías. Son los libros que lee ahora Robert Eggers para hacer su Hombre del Norte y su Bruja y su Nosferatu y todos ellos, ¿no? Pero sí, son imágenes como una especie de lienzo Art Nouveau, Art Deco, y te va metiendo hasta que ya llegas a la película, ¿no? Eso es muy padre, muy, muy, muy padre. Sí. Hay ya como último eso de que, porque usan la bata. Ajá. Porque en un principio en el cine, o sea, los camarógrafos tenían que tener un título, o sea como químico, como farmacéutico. Sí, era doctor, el doctor. Sí, o sea, cuando solicitaban los Lumière, por ejemplo, solicitaban a los operadores, les decían, no, tienes que tener un título en farmacología, claro, un título en química para que sepas manipularlos, tenían que usar las batas porque era de que si te cae algo, claro, la ropa, si se prendía el nitrato, había que salir corriendo, claro. Por eso se perdieron tantas películas. Claro. Entonces eso que mencionaste de los Cuatro Diablos, ¿no? Que la última copia que se conocía que no está en manos privadas. Entonces estaban los estudios MGM, ¿no? Que se quemaron. Sí. Ajá, y pues finalmente pues... Aquí, si se van de regreso por Insurgentes hacia el sur, si van al sur, cuando pasen el estadio de CU van a ver una estación de bomberos y junto hay un edificio amarillo chiquito de la UNAM. Son las bóvedas de nitrato de la Cineteca y de la Filmoteca de la UNAM. Y los bomberos están a 10 pasos por si hay necesidad de hacer algo. Entonces sí, efectivamente traían las batas porque había que manejar químicos, había que llevar a revelar negativo, había que revelarlo. Y era nitrato de plata que se prende y explotas como palomita. Entonces sí, por eso se usaban. Ya cuando fue avanzando un poco más el asunto, llegó el sonido, las cámaras ya fueron automáticas, ya motorizadas y todo, ya las batas las dejaron atrás y bueno, pues, generalmente los directores de cine, las fotos que hemos visto iban muy elegantes a los sets, iban de traje, corbata, ¿no? Ahora de repente ves cada cosa que dices, bueno, qué bueno que son artistas, porque sí, llegan en unas fachas que qué bárbaros, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy romántico. Todavía hay algunos que llegan de sombrero, le echan como más ganitas al personaje, y otros así que como sea, ¿no? Lo que sí recomienda, sobre todo el maestro Arturo Ripstein, que se coma bien en un rodaje. El director tiene que comer bien. Sobre todo sano, o sea, puede reventarse el resto de su vida, pero en rodaje, caldito de pollo, arroz, agua de sabor, en sus horas y todo, porque es el que se va a llevar la friega más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un muy bonito retrato de todo ello. Entonces, bueno, los invitamos a el viernes, el inicio del ciclo Las Favoritas de David Lynch, con El Mago de Oz, a las 6 de la tarde, y sábado y domingo nos vemos. Sábado a las 6 para Cabeza Borradora, y el domingo a las 5 para ver El Hombre Elefante. Arrancamos con David Lynch. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches.